Buenos días, muy buenos días. Despierta con CDN hoy viernes 28 de agosto. El viernes que no parece viernes. Estaba yo llevando la cuenta de que este es el viernes número 24 en cuarentena. Pero aquí estamos como todos los días. Despierta con CDN, chicas. Bueno, buenos días, Catherine, Nelson, buenos días al país. Qué bueno que pueden estar ahí para acompañarnos y que nosotros podemos contar con ustedes. Recuerden que pueden vernos a través de nuestra página web www.cdn.com.do y que pueden seguirnos por nuestras cuentas de redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Hoy quiero, antes de empezar, recordarle a los partidos políticos que hoy es el último día para presentar los informes de los gastos de campaña. Solo 2 partidos han presentado sus informes y son el PRM y el PNVC. Que el PNVC dice que solamente gastó 2 millones de pesos en una campaña presidencial. Y bueno, uno no tiene nada que decir al respecto, pero dice lo que gastó. Ojalá y los demás partidos cumplan con la ley, tanto que hablan de cumplir con la ley, y ellos son los primeros que la incumplen, Catherine. Buen punto. Antes de Catherine, sí. Yo estuve leyendo el informe financiero del PRM, que fue el primero que lo presentó religiosamente. Ahí está hasta la factura del picapollo. Recomiendo que se lo lean y después comentamos eso, porque hay muchos detallitos interesantes, incluyendo 60 y pico de millones a una firma encuestadora. Yo creo que esa es la más cara de todas en el país. Bueno, encantada, Nelson, Yulisa, de conversar con ustedes también. Bienvenidos a todos ustedes a Despierta con CDN. Para mí es también un gustazo. Hoy viernes que te quiero viernes. Arranca de una vez el fin de semana. Viernes que yo he tratado de pensar y de iniciar con un poquito de inspiración. Fíjense, estos son los eventos históricos que vale la pena recordar. Hace 57 años exactamente, se produjo la llamada Marcha por la Libertad en Washington. ¿Quién estuvo a la cabeza? Martin Luther King, con el discurso quizás más extraordinario de la historia, la pieza I Have a Dream, una pieza extraordinaria que, por cierto, el presidente Donald Trump dijo el sueño americano, no tenía nada que ver con esta apreciación de Martin Luther King, que vale la pena, bien, escuchar, aunque sea un minutico. Vamos a ver el contenido del programa el día de hoy. Gobierno de Luis Abinader audita gestión de su predecesor Danilo Medina como parte de su estrategia contra la corrupción. Nuevas autoridades denuncian al gobierno saliente, nóminas abultadas y deudas exorbitantes llevan la delantera. Advierten que la Contraloría General no tendría facultad para auditar la gestión pasada. Roberto Fulcar asegura que ha encontrado cosas que le preocupan en el Ministerio de Educación. Presupuesto complementario que se discute en el Congreso elevará considerablemente la deuda privada. Madre desesperada pide ayuda de las autoridades ante amenazas de muerte de su expareja. Este viernes entrevistamos a los representantes adjuntos del UNICEF y del PNUD en República Dominicana sobre el informe de resultados del impacto del COVID en nuestro país. De inmediato pasamos con Susan Castaño con un vistazo a las portadas de los diarios impresos y la agenda del día. Gracias, Nelson. Saludar a toda nuestra teleaudiencia en Despierta con CDN y de inmediato echemos un vistazo a las principales portadas de los titulares de los diarios de circulación nacional. Iniciamos con el diario de nuestra casa, El Caribe, y cita en su portada: con emplazamiento a funcionarios, Abinader persiste con mensaje anticorrupción. La gráfica principal en nuestro periodo muestra al río Sama y a la nave Intersector 004 de la Fundación de Ocean Cleanup, que está realizando labores de limpieza y saneamiento en este contaminado afluente. La segunda fotografía de El Caribe es de Clevin Mota, corresponde a Sabana Perdida y está titulada: en los coordinadores todavía hay secuelas de la tormenta Laura. El llamado resaltado en la portada destaca el nombramiento de Rafael Toribio como presidente del Comité Ejecutivo del Consejo Económico y Social, mientras que otro breve en la portada de El Caribe avisa: la deuda soportará el 57% del presupuesto del 2020. Pasemos ahora con el diario Hoy, cuyo titular dice así: Contraloría General anunció que auditará entidades públicas.
La gráfica de portada del hoy muestra parte de los daños causados por el huracán Laura en Estados Unidos y titula: Luisana bajo las aguas de Laura. Hace un llamado acompañado de la fotografía. En esta portada recoge las palabras del presidente Luis Abinader y dice así: empleados públicos no podrán recibir regalos en dinero ni en naturaleza. Pasemos de inmediato con Diario Libre y titula de la siguiente manera su portada: Luis Abinader presenta plan anticorrupción y advierte a funcionarios. Llamado en la portada de Diario Libre dice: Vicente explica a diputados el presupuesto. Se refiere, por supuesto, al ministro de Hacienda, Jochi Vicente. Otro llamado en la portada de este diario recuerda: gastos de campaña deben reportarse. Miramos la portada del Listín Diario. En su portada destaca el siguiente titular: se llevaron los discos duros del plan social. Citando revelaciones del presidente de la República, Luis Abinader, sobre las dificultades que ha encontrado su gobierno para conocer el inventario, gastos, además de deudas o compras de esa institución. La gráfica en la portada del Listín Diario muestra parte de los daños causados por Laura en Estados Unidos y se titula: Laura atacó con rudeza a Luisana. Miramos también el llamado en la portada que dice: Pedernales con los dedos cruzados frente al nuevo plan, refiriéndose, por supuesto, a la promesa del presidente Luis Abinader de convertir a Pedernales en un nuevo polo importante del turismo. Pasamos ahora con la agenda de los principales acontecimientos y actividades para este viernes. Y es que el presidente Luis Abinader visitará el Laboratorio Nacional Dr. de Filló a las 10 de la mañana. Además, diputados conocerán el presupuesto complementario a las 10. En adición a esto, el Partido Reformista Social Cristiano entregará un informe de gastos y aportes de campaña ante la Junta Central Electoral. Para las 10:30 conocerán una solicitud de medida de coerción a Yaciel Morel Tejada. Definitivamente bastante cargada la agenda del día de hoy, con las actividades de mayor repunte, por supuesto, y las portadas de los diarios de circulación nacional. Bueno, muchas gracias a Susan Castaño, tan presente que te tengo ya. Qué bueno. Bueno, ahora vamos a ver el tiempo con nuestro compañero Jean Suriel. Hola, ¿qué tal? Soy Jean Suriel con las informaciones meteorológicas. Ayer llegó la nube de polvo del Sahara a República Dominicana y en las próximas horas estará cubriendo gran parte del territorio nacional, tornando el firmamento muy brumoso o grisáceo. Esta es la principal señal de que tenemos esas partículas desde África llegando a la región del Caribe y también a República Dominicana. El incremento de la sensación calurosa será muy elevado durante las próximas horas. Específicamente este mediodía tendremos el incremento del calor. Así también van a disminuir las lluvias, pero mucha atención porque tendremos el incremento de las alergias respiratorias, oculares y de la piel por estas partículas que llegan desde el desierto del Sahara a la región del Caribe. Tendremos durante el fin de semana partículas muy densas, las cuales podrían empezar a alejarse entre el próximo lunes y el martes. Y revisemos a continuación el panorama del tránsito en la capital de la República Dominicana. Los vehículos que transitan a esta hora por la Avenida México lo hacen con cierta dificultad antes de incorporarse a las cercanías del Palacio Nacional, específicamente en los alrededores de Villa Francisca. Hay congestionamiento vehicular. Los usuarios de la aplicación Waze reportan que el tránsito es aproximadamente a 12 kilómetros por hora. También hay un taponcito entrando de manera usual por el elevado de la avenida 27 de febrero, que conecta, como saben, con el puente Juan Bosch. Allí hay entaponamiento, al igual que pasando el puente Matías Ramón Mella. En los alrededores de Gasco, de Ciudad Nueva, la situación es tranquila, no se ven demasiados avisos de alerta. Por allí andan los usuarios felices, no han puesto el rojo de por favor, sáquennos de acá a las autoridades de la DGCET y del Intran, de la que hablaremos un poquito más adelante. En los alrededores del polígono, la situación es también de calma todavía a esta hora, 7:13 de la mañana. La gente se lo toma con soda este inicio de fin de semana. Yulisa Nelson. Así es, hoy es viernes, parece que el tránsito sí lo sabe, aunque el cuerpo ya no se entera. Ya no oigo a nadie diciendo que es viernes, el cuerpo lo sabe.
No sé qué ha pasado desde la pandemia para acá, pues las cosas son distintas. Yo decía se que siente al menos en el tránsito. hay 24 viernes en pandemia, pero como ya se aprobó la emergencia y ya han dicho que seguirán las excepciones, las restricciones también, nos quedan todavía 7 viernes más. 31 viernes duraremos si nos llevamos del estado de emergencia nacional. No, pero esto va a durar hasta diciembre. Te dije ayer que la cena del 31 va a ser por Zoom. Lo que pasa es que anunciar de una vez que vamos a estar el 24 de diciembre encerrados en pandemia no es fácil. Hay que llevarlo poco a poco. Como ya que el Destripador, por partes. Sí, hay buenas noticias de cualquier manera con relación al COVID-19. España dice hoy que ya ha empezado a probar la vacuna y en la República Dominicana asegura el presidente Luis Abinader, estamos encaminados a tener también vacuna del COVID-19 por ambas vías, por el fondo de la Organización Mundial de la Salud y también porque el gobierno lo ha hecho de manera particular. Hablaremos de todo eso y más. A propósito de eso, vi que el ministro de Educación de Salud dijo que ya estaban aquí, que ya teníamos las pruebas, las 100.000 pruebas que habrían prometido, o sea que si no empiezan hoy, empezarán mañana o el lunes, pero aparentemente ya vamos a empezar a correr con la nueva cantidad importante de pruebas de PCR que había pedido el gobierno dominicano. Qué bueno. El problema es el entaponamiento que se ha presentado en el Laboratorio Nacional. Ellos dicen que son fallas técnicas. El presidente de la República estará allí a las 10 de la mañana hoy para ver cómo es que se resuelve esa situación, porque no es nada más tomar pruebas, es como usted entrega la cadena logística de eso y además la cadena de protección para el personal sanitario, para que la gente que va allí a golparse en la puerta con una fila que le da la cuadra, que no se infecte si no está infectado, aunque crea que tiene síntomas, porque hay síntomas que son hasta psicológicos, o gente que son asintomáticas, y el que está infectado, entonces que no vaya a infectar a otros que tal vez no. A propósito de vacuna, Putin anunció ayer que Rusia comenzó una segunda vacuna. Trump dijo anoche que espera que a más tardar en noviembre Estados Unidos tenga su vacuna. Y oigan lo siguiente, Cuba está ya en la fase de experimentación de su vacuna que se llamará Soberana. Dicen los cubanos que eso es un lujo, porque el único país que no es una gran potencia, chico, que vamos a tener una vacuna somos nosotros. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Despierta con CDN. Miren, una visión de lo que tenemos, de lo que ocurrió en las últimas horas, fue el recibimiento que le han dado los seguidores a Don Miguelo, a su salida del Palacio de Justicia. Allí vimos a este artista urbano que se comprometió a hacer temas en favor de la niñez tras el escándalo que lo involucró y que todavía, hay que decir, está en la justicia. José Ariano Rodríguez nos cuenta más. Ahí esto fue lo que ocurrió. Tras ser dejado en libertad, el artista urbano Miguel Ángel Valerio Lebrón, conocido como Don Miguelo, se comprometió a componer y reproducir un tema musical sobre el derecho y protección de la niñez como parte de los acuerdos con el Ministerio Público. Claro, es que yo siempre tengo temas. Lo que pasa es que los temas que son limpios, sin ninguna cosita picante, a usted no le gusta, de verdad. La niñez, mucha educación. A los padres hay que darle mucha educación, que le den mucha educación a los niños, porque ese es el futuro de nuestro país. Miguelo, a raíz de esta experiencia. Sí, se aprende mucho. Lo que pasa es que hay cosas que se malinterpretaron, se manejaron a otra forma, pero todo el mundo sabe que yo soy enfermo con los niños. De hecho, yo hago obra benéfica para niños. Lo que pasa es que aquí nadie la sabe porque yo esa cosa de niños no me gusta ni siquiera mencionar. El artista urbano agradeció a todo el que le apoyó en esta causa y también dijo no sentir rencor de quienes lo criticaron, ya que la mayoría no lo conocen ni tampoco conocen su trabajo social, que realiza tanto en la ciudad de San Francisco de Macorís, sobre todo en favor de la niñez. Gente que desconoce, que no sabe quién soy yo, entonces no me puedo molestar en decirle nada a él. O sea, él no me conoce a mí, aquí hay mucha gente que me conocen desde el barrio, desde cuando yo salí, y saben que yo ni siquiera un mal vicio tengo. El artista urbano Miguel Ángel Valerio dijo que este proceso judicial le servirá de experiencia y aprendizaje para su carrera musical y aprovechó para agradecer el apoyo recibido por el movimiento urbano dominicano. José, siempre nos apoyamos uno al otro, nos queremos mucho, así que de verdad no tengo cómo pagarle ese gesto de humildad y de cariño hacia mi persona. Como también
a toda la gente del resto del país, de verdad que sí. Además de la presentación periódica impuesta por el juez del Tribunal de Atención Permanente, el cantautor de música urbana, que hoy cumple 39 años de edad, deberá ofrecer una disculpa pública y difundir a través de sus redes sociales trabajo en favor de la niñez y retirar todas las imágenes que contengan personas menores de edad de sus redes sociales. Muy contento, se hizo justicia, el Ministerio Público presentó su solicitud. La jueza entendió que no había elementos probatorios con relación a pornografía infantil, explotación sexual, así lo estableció la jueza, y dictó solamente presentación periódica sin ningún otro tipo de impedimento ni coerción. Él hizo ese acuerdo para comprometerse con la sociedad, para siempre proteger a la niñez, y ese es un compromiso que tiene que hacer cada artista dominicano y cada ciudadano. Nosotros tenemos que siempre proteger a la niñez. Esa es parte de la situación que se planteó con el Ministerio Público, que nosotros también estuvimos de acuerdo que él se ofreciera para motivar y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Mientras que el influencer Santiago Matías Alofoque, quien respaldó al cantante urbano Don Miguelo, expresó que los artistas urbanos no son personas violentas ni delincuentes y este caso debe servir de ejemplo para otros. Un compromiso más grande los artistas, influencers, hacer las cosas bien y mejor en las redes sociales. Don Miguelo deberá presentarse ante el tribunal todos los 27 de cada mes por un periodo de 3 meses. Desde San Francisco de Macorís, José Adriano Rodríguez, CDN. Arranca. Bueno, ahí está. Don Miguelo. Lo que te gusta, la prensa rosa. Sí, qué escándalo. Casualmente estuvimos nosotros muy activos y calientes ayer en las redes sociales. El hijo mío que me maneja eso estuvo leyéndome cosas. Pero uno no va a renunciar a su rol de ejercer una comunicación responsable. Un saludo, hay una persona amiga en Sicilia, eso en Italia. Qué bien. Ella se involucró y estaba... Sus fans son muy internacionales, señor Rodríguez. Ayer era Estados Unidos, hoy él está en Italia. Sí, no, ni tan así, pero bien. El asunto es que provoca muchas reacciones. Personalmente uno no es candidato a nada, no se está postulando a ningún puesto. Además la campaña pasó. Pero este tipo de casos creo deben merecer la atención de la opinión pública. Y quiero llamar la atención a la gente que tenga algún tipo de influencia, que tenga algún tipo de autoridad en la sociedad, que tenga algún tipo de credibilidad, que cuando va a opinar sobre estos temas, trate de hacerlo para incentivar el bien común. Yo estuve rescatando una entrevista que le hice hace un par de meses a Rosa Elcarte de UNICEF. Entonces ella decía, en la estrategia de comunicación de UNICEF, de protección a los niños y niñas y a los adolescentes, hay una preocupación, y es que gente con autoridad, gente con influencia, no ayuda, incursionan en los debates, entonces le dan autoridad a algunos temas. Entonces ella dice, mejor no opinen, porque usted tiene influencia, usted tiene autoridad. Ahí vimos que a Don Miguelo le pusieron una coerción que no sé en qué artículo se ampara. Tal vez Félix Portes que es el abogado, podría explicarlo. La presentación periódica. Presentación periódica. Violación del artículo 26 del Código del Menor. Ese artículo es bastante claro y le aplica perfectamente a lo que se está debatiendo. Prohíbe y dispone no divulgar a través de cualquier medio la imagen y datos de niños y niñas que puedan afectar su desarrollo físico, moral, etcétera, etcétera. Entonces, dice también que violó y se le aplica el artículo 411 de ese código. Pero entonces cuando yo voy a las sanciones, ese artículo establece 2. Prisión de 2 a 4 años y multa de 3 a 10 salarios mínimos. Entonces habría que ver. No quiero entrar a juzgar el monto de la pena. Creo que eso es suficiente
Además, ustedes escucharon su autocrítica, cómo él se retracta Mira, de esto. Él dijo algo importante en ese punto que tú estás mencionando, Nelson. Él dijo, yo sí tengo temas buenos y sanos, pero si no es picante a ustedes no les gusta. ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, pero ahí está lo que digo. Don Miguel lo cabe entre la gente que yo hablo que tiene influencia en la sociedad. Claro, claro. Entonces, la responsabilidad de él, y por eso cité a la representante de UNICEF en el país, es mayor. Claro. La responsabilidad de la gente que tiene influencia en la sociedad es mayor. Pero bien, ojalá que el don Miguelo pueda aprender de esta experiencia y esos temas que no son tan picantes, él pueda también difundirlo, porque no solamente el morbo vende, claro, aunque parece que es así. No, y fíjense ustedes, ayer estuvo allí, lo vimos en la historia, Santiago Matías, que se ha convertido en una suerte de representante del género urbano, a través de sus programas de radio, el género encuentra un espacio importante, ha promovido, dice él, a muchos talentos del género urbano. Y él dice, y es un titular que tiene CDN, los urbanos no son delincuentes ni personas violentas. Yo entiendo a lo que se refiere Santiago Matías, porque no se puede generalizar, pero hay una situación que hay que ponderar, Santiago, y es que, ¿por qué uno no ve este tipo de escándalos en personas de otros géneros, al menos en la República Dominicana? No ocurre necesariamente con los que hacen merengue, no ocurre con los que hacen bachata, no ocurre con los que hacen salsa, entonces, o al menos de forma reciente. Eso es algo para ponderar, porque si bien es cierto que no se puede generalizar y que todos los artistas de género urbano no son ni delincuentes ni violentos, también es cierto que los casos más recientes de violencia de género, de violencia contra niños, niñas y adolescentes, de violencia discursiva, están presentes en el género urbano. Y yo soy, ojo, de las que dice que la música es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, no puede estar de ninguna manera divorciada. Así es. Vamos a cambiar de tema. Nosotros aquí queremos visibilizar una situación que está pasando una familia, una madre que tiene niños pequeños en Cotuí, que ha sido amenazada por su expareja, quiere pedir a las autoridades que la protejan ante las amenazas de muerte que recibe de su exmarido, quien este pasado viernes tiroteó la casa donde ella vive sola con sus niños. Esto es en la comunidad de La Angelina, en Cotuí. Tenemos un informe que nos ha preparado nuestro compañero Ramón Canela y queremos compartirlo con ustedes. Por favor, ayúdenme, no dejen que me mate. Ayúdenme, por favor. Ellas son mis dos niñas y no tienen paz y necesitan ayuda. Mujeres, si ustedes están pasando por esto, ayúdenme que me van a matar. Así de angustiada y asustada se encuentra Mercedes Rojas, quien a través de un video que llegó hasta nuestra redacción nos cuenta que vive para contar parte de su historia luego de una relación tortuosa, la cual terminó hace 5 años, pero este hombre al parecer está empecinado en que estén juntos. Indica además que desde su separación de Winston Acosta de la Cruz ha sido una perseguida. Yo estoy pasando por violencia doméstica por Winston Acosta de la Cruz. Tengo 9 años, duré 5 años corriendo de este señor. Me fui a San Francisco de Macorís donde mi hermana me ayudó. Ahora volví al barrio con mis hijas porque no tengo cómo pagar casa y él no me deja en paz. Son muchos años ya de dolor. Yo necesito alguien que me ayude a salir de este trauma, por favor. Yo viví todo eso lo viví, por favor, ayúdenme. La más reciente agresión fue el fin de semana, cuando Acosta de la Cruz penetró a la casa donde vive junto a sus hijas en el distrito municipal de Angelina, en Cotuí, donde intentó matarlas a todas. Diciéndome que me iba a matar, rompió los hierros de mi casa, violó la trinchera. Por el incidente, Acosta de la Cruz se encuentra detenido, pero al parecer es una persona con influencias políticas y estarían gestionando su puesta en libertad. Y hoy en el barrio llega una multitud de gente de tigres pidiendo que lo suelten con campata. Tigres pagados por ñapo. El que iba a ser síndico se ha prestado para eso, para buscar tigres del barrio para que hablen mal de mí. Mercedes Rojas lo único que pide es protección para ella y sus hijas, mientras que a Acosta de la Cruz, luego de varios aplazamientos, le conocerán este viernes medida de coerción, pero el gran temor de esta mujer es que logre su libertad. Ramón Canela, CDN. Óiganlo bien, óiganlo muy bien. Le tiroteó la casa,
la tiene sometida a una situación de acoso permanente durante 5 años, se ha mudado en reiteradas ocasiones, la mujer vive con miedo, intentó matarla a ella y a las niñas. Esto es crónica de una muerte anunciada. Ojalá y que con esto no pase lo que pasó en San Pedro de Macorís, con varios casos de violencia de género. Que las autoridades tomen este caso de manera particular para que nosotros no tengamos un programa de esto, Dios la libre, que decirles que se lo dijimos y no hicieron nada. Ojalá y que la Procuraduría General de la República tome este caso con la severidad que amerita y que la vida de esa señora y de esas 2 niñas sea resguardada como lo establece la ley y que ese individuo tenga las sanciones que amerita, tenga el sometimiento que amerita y no encuentre un fiscal que se la ponga muy fácil, como se la pusieron a tantos en San Pedro de Macorís, como inclusive falsificaron acuerdos entre la víctima y el victimario. El tipo terminó saliendo libre, porque son varios casos, y la víctima terminó muerta. Terminó una familia destruida y terminaron niñas inocentes siendo huérfanas. Se los estamos diciendo temprano, advirtiendo, ahí están las imágenes, ahí están las niñas, que las autoridades entiendan que ahora esto queda en sus manos. Después que no digan, esto no se avisó, esto no estaba en los medios de comunicación, no. Y recuerden que las personas están utilizando las redes sociales y eso a nosotros como periodistas nos funciona de una manera muy valiosa porque podemos alcanzar datos, testimonios como este dramático de esta dama en el que podemos no solamente solidarizarnos, sino hacernos eco y, como bien decía Yulisa, exigir responsabilidades a tiempo, antes de que ocurra una tragedia. El sujeto está detenido, al Ministerio Público que no suelte ese caso, que elabore un expediente que se pueda judicializar de manera positiva, que haya un proceso diáfano y que este sujeto pague por los delitos que está cometiendo. Bueno, es un hecho suficientemente documentado por las versiones que da la señora. Hay una parte que ella dice que tiene influencia política, habrá que ver si es de los que salieron o de los que llegaron, pero no importa, el ministerio... No, porque en este país eso funciona. Incluso con todo y lo documentado de la denuncia, muchos hechos concretos, a veces se dejan pasar y después hay hacen que estar acuerdos, lamentando. hasta falsifican las firmas de las víctimas para esos acuerdos y ellos salen. En el caso de Anibel y de las otras 2 mujeres de San Pedro de Macorís, no había condición alguna para que esos victimarios consiguieran un acuerdo y los acuerdos se falsificaron. Eso es lo que les estamos advirtiendo al Ministerio Público en esta ocasión. Que no aparezcan esa mujer y esas 2 niñas muertas, porque va a ser responsabilidad de ustedes. Sí, miren, vamos a hablar de otro tema, Yulisa, y es sobre la modificación del presupuesto complementario que fue ya sometida al Congreso por el Ejecutivo. Incrementaría la deuda pública al nivel de sobrepasar incluso el 50% del Producto Interno Bruto, según las estimaciones del propio Ministerio de Hacienda, quien ayer habló a los medios de comunicación. Yarilis Calcaño nos dice que este equipo económico del gobierno de Luis Abinader ofreció las explicaciones a la Comisión de Diputados que tiene a su cargo el estudio de la pieza. La autorización que el Ejecutivo procura del Congreso para obtener financiamiento por más de 202.000 millones de pesos compromete aún más el nivel de la deuda pública, que antes de esta modificación presupuestaria rondaba ya el 48% del PIB. Conscientes de ello, los funcionarios del área económica se comprometieron a solventarla con una planificación oportuna que pueda hacerla sostenible en el tiempo. Fundamentalmente están concentradas en los programas de asistencia social y mantenimiento de ingresos, que son los que todos conocemos como el FASE, el FASE 1, FASE 2, el Quédate Casa y el PATI. Ahí alrededor, en esos 3 programas, hay consignados dentro del presupuesto complementario cerca de 90.000 millones, que es lo que se está incrementando los gastos. La otra partida de gran magnitud que está contemplada en el presupuesto son alrededor de 17.000 millones de pesos para atender el tema sanitario. De esos 17.000 millones hay 15.000 millones que es para atender específicamente el tema del COVID. Según explicó el ministro de Hacienda a la Comisión de Diputados que analiza la pieza, la mayor parte de esos recursos serán utilizados para honrar promesas hechas por el presidente Luis Abinader.
Inclusive hay reasignaciones dentro de este presupuesto en gastos relacionados con publicidad, obras, electrodomésticos, porque nosotros tenemos que crear el espacio para lo que es prioritario ahora, que es salud y educación. Y parte de lo que se va a hacer es la planificación, una planificación adecuada para llevar sostenibilidad a la deuda, de forma tal de que los recursos estén disponibles para honrar los compromisos que el país ha asumido, tanto externos como internos. En esta reunión, los formuladores del proyecto reconocieron las dificultades que enfrenta el gobierno por la caída de las recaudaciones en más de 60.000 millones de pesos, pero aseguraron que por ahora no habrá reforma fiscal. Esa posibilidad existe, pero no en este momento. Ahora estamos en un tema de emergencia, de buscar los recursos para cumplir con el problema de salud de la pandemia del COVID-19. El informe final sobre este proyecto de modificación del presupuesto complementario sería rendido por la comisión a cargo durante la sesión de la Cámara de Diputados que ha sido convocada para este viernes. Yarilis Calcaño, CDN. Bueno, no hay vuelta atrás ni vuelta floja. Hay que aprobar ese presupuesto complementario. Ustedes vieron la deuda con relación al PIB que va a montar en más de un 50%, pero ojo, habría que ver si ahí está incluida la del Banco Central, porque el PRM cuando era oposición le daba el monto más elevado porque también incluía la deuda del Banco Central. Pero el gobierno no tiene de otra que hacer frente a la situación. Es un presupuesto de unos 202.000 millones, pero ustedes pueden ver que hay 120.000 y tanto que van a estar destinados al gasto público. Hay 17.000 millones para salud pública, para enfrentar la pandemia, eso nadie puede objetarlo. Hay cerca de 50.000 millones para darle continuidad a los planes de emergencia hasta diciembre, quédate en casa, fase 1 y 2, PATI, etcétera, etcétera. Hay 2.000 millones para cumplir la promesa de llegar a un 100% los incluidos en el servicio familiar de salud. ¿Qué se puede decir? Hay que aprobarle ese presupuesto complementario, aunque el futuro del país en lo inmediato quede hipotecado. Esa deuda la van a pagar los nietos y los bisnietos, pero no hay marcha atrás, no hay vuelta floja, digo, porque ¿qué puede hacer el gobierno si no adoptar ese tipo de medidas que ponen el acento en el gasto público en esta situación? Y fíjese que no estamos hablando del apoyo a los desempleados con un seguro, nada de eso, pero a los señores legisladores creo que no va a haber problema. No tienen de otra que aprobar inmediatamente ese presupuesto complementario y ver cuando llegue el presupuesto general del Estado para el año que viene cuál sería su composición. Una de las cosas interesantes que va a tener este nuevo endeudamiento es que República Dominicana ya alcanzó el 50% de la deuda, quizá pasa por un poquito. En otras circunstancias, nosotros habríamos pegado el grito al cielo, porque en un país que tiene las recaudaciones literalmente en el suelo, un país que no es como Estados Unidos, que se puede endeudar por el 80% si quiere, porque su Producto Interno Bruto lo respalda, nosotros no tenemos esa condición. Tal como dice Nelson, todo lo que se esté cogiendo de ahora en adelante lo van a pagar los nietos de nosotros. Sin embargo, un país que se recibe prácticamente en quiebra, en una situación económica muy difícil, con las recaudaciones en el subsuelo, no hay de otra que hacerlo de esa manera. El ministro de Hacienda habló de algunas cifras que se las voy a comentar de manera literal. Dijo que una de las partidas más grandes del incremento del gasto son los pagos hechos durante la transición del gobierno y que rondan casi los 24.000 millones de pesos, y eso compromete el financiamiento que ya se había aprobado, o sea que lo que le dejaron fue un lío. Después dice que el presupuesto complementario que se había aprobado este año no contemplaba la ejecución hasta el mes de junio, dejando fuera o solo contemplaba la ejecución hasta junio, o sea que julio y agosto no tenía ejecución, o sea que el gobierno pasado le dejó un lío. Ya hay que pagar agosto y el mismo se extenderá hasta diciembre, y este solo componente acumula 88.000 millones de pesos.
La salud es un componente grande, tiene 17 mil millones de pesos, como decía Nelson, y según dijo el señor Rijo Presbot, que es el viceministro actual encargado del área de presupuesto, dijo que el presupuesto complementario tiene que ser aprobado cuanto antes, porque de no ser así van a tener dificultad de ir a buscar los 2.000 millones de dólares que hay que atrapar en el mercado financiero internacional. O sea, la situación económica de República Dominicana en este momento es delicada, casi crítica, y no hay manera de no decirle al gobierno que tiene el permiso de endeudarse. Ayer ellos hicieron la presentación frente al Congreso, desmenuzaron la solicitud de este presupuesto adicional o complementario, que sería el segundo, porque ya el gobierno del presidente Danilo Medina había presentado su presupuesto complementario y, como dice el ministro de Hacienda, lo hicieron para llegar hasta junio. Eso parece como una especie de, digamos que un juego de gatos, una especie de pichicatería, porque lo hicieron a sabiendas que el gobierno entrante iba a tener que someter otro presupuesto, y si ellos iban a llegar hasta agosto, bueno, pues uno se hace 1001 preguntas, pero lo cierto es que el República Dominicana se va a endeudar, y después de créannos que vendrán otros y no habrá otra cosa que hacer. Ojalá y que con este primer empujón de deuda se pueda avanzar la economía, se pueda despegar en algún momento, y que la pandemia del coronavirus permita que las empresas puedan hacer lo que saben hacer, que es crear riqueza para que el gobierno las administre, a ver si el monto de los endeudamientos empieza a ser distinto, tal vez a partir de enero en adelante. Sí, pero precisame algo, Yulisa. Tú dices que el ministro de Hacienda reveló que el gobierno anterior no dejó cubierto julio y la parte de agosto de los programas especiales, porque Danilo dijo que había dinero, que lo había dejado. A eso voy, precisamente el dato, porque Danilo anunció con bombos y platillos que hasta el 16 de agosto, precisamente eso, a ver. Es más, te lo voy a leer, porque fueron las palabras del ministro. Dijo: el primer presupuesto complementario que se había aprobado en este año, o sea, el que aprobó el gobierno anterior, solo contemplaba la ejecución hasta el mes de junio, dejando fuera lo pagado en el mes de julio, ya hay que pagar agosto, y el mismo se extenderá hasta diciembre, y este componente solamente calcula 88 mil millones. Bueno, habrá que consultarle también por ejemplo, a Donald Guerrero. Si alguien lo encuentra, que le pregunte. Decían, esta mañana venía escuchando una emisora radial y decía, ¿dónde está la vocería del Partido de la Liberación Dominicana? Porque el gobierno del presidente Abinader se ha tomado 2 semanas. Estamos finalizando la segunda semana desde que asumieron el poder. Y en los últimos días hemos visto más bien un discurso ya a la ofensiva. Esto es lo que tenemos y esto es lo que hay. Y parece que nada más revisando someramente se han dado cuenta de algunos problemas. Bien comentaba Yulisa esta situación con relación al presupuesto. Decíamos en los titulares que Fulcar dice en el Ministerio de Educación encontró cosas. Ayer en el almuerzo que ofreció el presidente Abinader a un grupo de periodistas en el Palacio Nacional, decía que hay instituciones en donde ellos han encontrado deformaciones casi de récord Guinness. Así lo comentó el presidente Abinader. Con relación al presupuesto complementario, el economista Jaime Aristi Escuder, quien viene al programa todas las noches en Enfoque Final, comentaba hace algunos días sobre la posibilidad de que se emitan bonos entre 3.200 y 3.500 millones de dólares, bonos soberanos, para evidentemente tratar de amortiguar el golpe de esta deuda. Decía el presidente Abinader ayer que los bonistas están optimistas con relación al curso que pueda tomar la economía de la República Dominicana, pero que no hay otra forma. Tendrán que recurrir también al mercado internacional, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, para obtener mayores recursos que, como bien ustedes señalaban, compañeros, van a dejar el futuro de la República Dominicana hipotecado. Para la visión de esto, yo creo que hay que hacer también una situación de contexto, hay que contextualizar que no es nada más la realidad de la República Dominicana. El mundo occidental y oriental, porque los chinos no salen de esto, está empeñado. El futuro del mundo en este momento está empeñado. Yo soy de las que piensa que vamos a ver nuevos modelos económicos surgir al borde de la pandemia y post-pandemia. Veremos lo que ocurre. Vamos a ir a pausa.
Regresamos con Despierta con CDN. Ayer el presidente hablaron funcionarios, se están sacando los trapos al sol. Ya lo que creían los anteriores que no se iba a saber, pues se sabe, se va a saber. Se está hablando de auditoría, de que encontré nóminas abultadas, de que no habían pagado el seguro, de que hay botella. Ahí se está diciendo todo. Yo digo, no tengo una bola mágica, pero yo vaticino que viene una batalla. El presidente Luis Abinader advirtió ayer a los funcionarios que si antes del 15 de septiembre no han realizado la declaración jurada de patrimonio, serán suspendidos del cargo primero y entonces después serían cancelados. Vamos a ver una historia que nos ha preparado nuestra compañera Leticia Díaz, donde nos cuenta más sobre el asunto. Funcionarios resaltando el compromiso de su gobierno con la transparencia y el cumplimiento de la ley. Pero si algún funcionario no lo hace, estará suspendido hasta que entregue la declaración jurada de bienes. Si acaso, en 3 semanas posteriores al día 15 de septiembre, no entrega la declaración jurada de bienes, entonces estará destituido ya de manera definitiva. Luis Abinader, acompañado por la directora de Ética Gubernamental y el Contralor de la República, anunciaron auditorías a las instituciones del Estado, iniciando con las de mayor presupuesto. Que se va a hacer una licitación para que compañías auditoras independientes, y según lo permite la ley, puedan también auditar. Esto con el único propósito de determinar en qué condiciones los incumbentes recién designados han encontrado cada una de las instituciones y proceder en consecuencia. Asimismo, a partir de este jueves se dio a conocer una circular dirigida a los servidores públicos en las que se les prohíbe asistir a sus funciones en estado de embriaguez, aceptar dádivas o regalos, entre otros. Lo hacemos porque este gobierno, comenzando por el presidente de la República, Luis Abinader, tiene y tenemos un compromiso con la transparencia, con la honestidad para hacer bien las cosas. Con relación a las solicitudes de investigación a operaciones millonarias irregulares en la gestión pasada, el Poder Ejecutivo adelantó que en su momento, si es determinado, serán remitidas al Ministerio Público. El Código de Ética presentado por el gobierno está sustentado en la Ley de Función Pública concerniente a los deberes y prohibiciones de los servidores del Estado. Leticia Díaz, CDN. Bueno, algunos analistas tienen opiniones distintas sobre esta disposición presidencial de hacer auditorías a todas las instituciones del Estado a través de la Contraloría General de la República. Samuel Guzmán nos cuenta. Según el presidente Luis Abinader, no hay impedimento alguno para que la Contraloría audite las instituciones de la gestión que encabezó el expresidente Danilo Medina. Sin embargo, hay quienes hacen algunas recomendaciones al respecto. La Contraloría no tiene facultad para hacer esas auditorías que el presidente ha dicho con su equipo, porque la Contraloría de la República es el auditor interno del Poder Ejecutivo. Por tanto, estaría inválido para auditarse a sí mismo. La experticia que realiza la Cámara de Cuentas tiene el valor probatorio ante los tribunales de la República Dominicana y no la Contraloría General de la República. Al debate también se suma el economista Jaibanjo NG Cortiñas, quien a través de Twitter afirma que la Contraloría no tiene competencias para auditar la pasada administración. Sin embargo, hay quienes sostienen que ambas entidades pueden auditar sin la necesidad de entrar en conflicto. Esta decisión claramente busca agilizar los procesos de auditoría y que una vez se tengan ya los resultados, también podría entrar la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Ambas instituciones, tanto la Contraloría como la Cámara de Cuentas, tienen funciones similares. No es por adivinación que el Contralor controla internamente a las finanzas públicas del Poder Ejecutivo. De manera que sí puede hacer auditorías, pero estas no tienen por qué ser incompatibles ni supeditarse la Cámara de Cuentas a que el Contralor General de la República realice una auditoría. Aunque las opiniones sobre el tema continúan divididas, la propuesta del presidente Abinader sigue en pie
dejando así el camino despejado para quienes opten por la auditoría de la Contraloría como primer recurso para fiscalizar las instituciones públicas. Samuel Guzmán, CDN. Bueno, decía Catherine, si los anteriores incumbentes no van a responder a todas las imputaciones que se le están haciendo. Y yo creo que de seguro deben estar tomando nota, pero realmente hay una gran ola de denuncias en la que se montó también el recién designado director general de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez. Él denunció que ha heredado una deuda de 1.500 millones de pesos y de esto casi 800 millones, dice él, corresponden a pagos de prestaciones laborales de las pasadas administraciones. Al ofrecer una rueda de prensa ayer jueves, explicó que debido a una deuda de 45 millones de pesos con la Tesorería de la Seguridad Social, el seguro médico de los empleados está suspendido. Hemos recibido de la anterior gestión alrededor de 100 millones de pesos en activos líquidos corrientes para hacer frente a una deuda de alrededor de 1.500 millones de pesos. El monto estimado que recibe mensualmente la autoridad portuaria por conceptos de cobro es alrededor de 55 millones de pesos. Si ya con lo que nosotros le hemos explicado a ustedes, pues pueden muy bien ustedes hacer cuentas de que es prácticamente imposible afrontar la crisis que estamos viviendo. Aquí hay unos temas que son aún más preocupantes, y es que alrededor de 5 meses tenía la autoridad portuaria que no pagaba lo que es el servicio de TSS. Y por ende, todos los empleados de la autoridad portuaria tienen alrededor de 5 meses que no tienen seguro médico. El nuevo director de la autoridad portuaria prometió que dará un ejemplo de transparencia y eficiencia en esa institución y puso de ejemplo una reciente reunión que sostuvo con el sindicato de trabajadores de la institución. Bueno, lo mismo está pasando en la ONSA. Les dijimos ahorita que viene una batalla. El director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, Radamés González, aseguró que al inicio de su gestión encontró un descalabro. Con solo 132 autobuses funcionando, sí, entre las deficiencias mencionó falta de combustible, repuestos para vehículos, etcétera. El director de la ONSA habló en el tema en el marco de una visita a la terminal de la ONSA en Santiago. Parecería que la situación, viene como tú comentas, Yulisa, es para esperar que vendrá una batalla, primero con las auditorías. Ayer en esta reunión que sostuvimos con el presidente Abinader decía, esto será como en 3 etapas. En principio es ver qué es lo que tenemos, solicitar auditoría. Él estima que tal vez para diciembre podrán hacer un estudio más hacia adentro de cada institución para entonces ya empezar a pensar qué es lo que va a ocurrir el próximo año. Lo califica como en una suerte de 3 etapas. Hay que decir que en esa conversación se le preguntó al presidente sobre la Cámara de Cuentas. Y él decía, es que en esta Cámara de Cuentas, ¿quién puede creer? Comentaba que ellos van a proponer una terna de personas, otra vez, y utilizó el mismo término, realmente independientes para poder auditar a las instituciones del Estado. Hay que esperar cuáles van a ser esas personas. Hay denuncias también sobre las dificultades para la transición, lo veíamos en los titulares más temprano, y como por ejemplo instituciones como Promesecal, como el Plan Social de la Presidencia, han generado bastante ruido. El presidente Abinader decía, hay instituciones, por ejemplo la CAS, Yulisa, Nelson, dice el presidente que más de la mitad de la nómina no existe. O sea que ellos no aparece. Ellos que están... Fellito Suberví dice, no hay forma de conseguir al 50% de las personas registradas en la nómina de la Corporación de Agua y Alcantarillado de Santo Domingo. Ellos están asustados, sorprendidos por lo que han encontrado y van a auditar. Hay una situación con ese tema de la auditoría y qué bueno que están asustados y qué bueno que están sorprendidos y qué bueno que se están rasgando las vestiduras porque eso es lo que el país necesita. República Dominicana necesita que todo el que se robó dinero del erario lo devuelva, que lo metan preso si tienen que meterlo preso, que pague por su culpa
pero que el dinero se devuelva. Aquí tenemos procesos históricos de querellas y denuncias por corrupción. Pasan por el proceso, pero se quedan con lo que se robaron. Así si es bueno, así cualquiera roba. Claro. Según lo que dice el presidente, van a hacer un proceso de auditorías que dijo que pronto va a empezar y que irán por etapas y que probablemente haya algún resultado en diciembre. Hay que decir que la Contraloría General de la República, en su papel primordial, no está a auditar después de que se comete un proceso. Eso no es atribución de la Contraloría y eso lo dice la ley que la crea. Eso le toca a la Cámara de Cuentas. El presidente bien puede esperar a cambiar la Cámara de Cuentas y la Cámara de Cuentas sí puede contratar firmas auditoras externas porque la ley se lo permite, porque con el personal que tiene la Cámara de Cuentas sería imposible auditar todas las instituciones del Estado antes de diciembre. Hay que decir que esta no es una idea que la está proponiendo el PRM. Eso se hizo ya en el Partido de la Liberación Dominicana, en el gobierno de Danilo Medina. Lo hizo el contralor apellido Hermosén. Pero cuando ya se tenían los principales o los primeros resultados, al contralor lo quitaron. El presidente Medina y sus funcionarios, no sé, porque ahí había una división, montalvianos y peraltianos, y no se sabe qué fue lo que pasó, pero no se dejaron auditar por uno de los que estaba dentro del gobierno, que quizá hubiesen podido en aquel momento enderezar lo que estaba mal y no tener que encontrarse ahora con un monstruo de 7 cabezas, que es lo que le va a tocar con una nueva Cámara de Cuentas. Fíjense, lo único nuevo que yo estoy viendo ahora es la voluntad, la determinación que ha exhibido el presidente Abinader, porque este cuadro de denuncia es típico de todos los cambios de gobierno, y más cuando es un cambio de partido, como es el caso que nos ocupa. Eso ha ocurrido así. Ya se mencionaba el discurso de Danilo y la disposición de Danilo de auditar, de investigar. Tomen desde el 86, Balaguer hizo una telenovela, le llamaban así, la telenovela. Todos los días a las 7 de la noche él se sentaba en una sillita. Acompáñenme a ver esta triste historia. Y ponía a un incumbente de una institución. Entonces ese recitaba todo lo que pasó. Esas denuncias que se están haciendo ahora de manera dispersa se hizo de manera formal cada noche a las 7. Entonces, ¿qué sucedió al final? La culpa casi única, principal, recayó sobre el presidente Jorge Blanco. Entonces hay que evitar que ahora, y reitero y subrayo, saludo porque el presidente Abinader ha evidenciado voluntad, ha evidenciado determinación, y esa es la mitad del camino. Pero ojo, que no se inviertan los procesos. Denunciar primero, investigar después. Sí. No. Por eso la realización de auditoría, no desesperéis, como decía un ex procurador. Entonces, que se investigue en detalle para que los expedientes vayan a los tribunales con las bases legales y la prueba suficiente para que puedan tener ganancia de causa y que se aplique la ley sin excepciones de ningún tipo. Por eso es bueno la fecha, 15 de septiembre, el que no ha hecho declaración jurada de bienes va a tener problemas. Entonces, la ley es la ley. Creo que es de Montesquieu la expresión de que la ley es como la muerte, que no exceptúa a nadie. Ojalá que eso ocurra en este nuevo capítulo de la historia política dominicana. Miren, el que no va a tener problemas al parecer es el nuevo director del Intran. Ayer se defendió su designación en ese almuerzo. Dice el ministro de la Presidencia, el señor Macarrulla, que esta persona fue uno de los que más aportó para el proceso de diálogo de lo que debe ser el nuevo Intran desde el punto de vista técnico. Dice él, no hay solución posible para el sector transporte sin incluir a los transportistas. Yo creo que no es sobre eso de lo que se ha hablado. No es la discusión. No es la discusión. La discusión no es si ellos deben estar involucrados. Claro que deben estar involucrados. El asunto es quién le pone la cascabel al gato, como bien decía Yulisa, si le estamos dando el banco de sangre a Drácula. Y porque el Intran tiene un rol regulador, fiscalizador, y bueno, no podemos fiscalizarnos nosotros mismos. Ese es el asunto que ha estado sobre la mesa una y
y otra vez. Ellos insisten desde la presidencia que para poner en el ejemplo de lo que va a ocurrir con el sector de transporte, en los primeros 100 días, por ejemplo, habrá una nueva ruta que no será un nuevo plan Renove, aunque esta persona estuvo al frente del plan Renove en algún momento. Dicen, no van a sustituir vehículos de carro público por otros carros públicos, sino que será transporte colectivo, y que eso va a ocurrir en los primeros 100 días de gobierno en una nueva ruta que será acá en el Distrito Nacional. No han querido avanzar demasiados detalles. De cualquier forma, y ya para dar paso casi a la segunda parte del programa con las entrevistas, hay una buena noticia que se dio ayer en el marco de esta reunión, y es que República Dominicana va a tener vacuna para el COVID-19. Se están haciendo enlaces, alianzas, llamadas con la Fundación Clinton, con la Fundación Carlos Slim, que va a permitir que podamos acceder a la vacuna de AstraZeneca o la vacuna de Oxford. Esta vacuna, están hablando de 10 millones de dosis, que podrían beneficiar a 5 millones de personas. ¿Cómo será distribuida? Ya el Colegio Médico está pidiendo que sea gratuita para la República Dominicana. En todo caso, cuesta aproximadamente $4 cada vacuna. Bueno, un detallito nada más. Diga, a propósito. lo de Conatra. La designación del Intran. Y cuando se menciona Renove, tú eres nueva en este país, aunque ya... Sí, pero yo he leído en eso. Cuando se menciona Renove hay que decir de triste recordación. Sí. Hay que decirlo así, o si no vale. Mira, 10 años nueva. Mire, el asunto de nombrar una gente ligada al sector y de experiencia, está bien. El Intran conoce el sector. No me sorprendió entonces con esa lógica que el nuevo administrador de la lotería es o era el vocero de la Federación de Banca. O sea, bueno, entonces, él conoce de banca, sí, pero si a esa lógica vamos, hay que nombrar en la dirección de droga un narcotraficante arrepentido que él conoce cómo es el entramado. Irrespetuoso. Un narcotraficante que sea respetuoso, que la gente le caiga bien porque se va a conocer. Exactamente, que tenga buena imagen. Que tenga buena imagen. Y aceptación entre sus iguales. Ese va a conocer perfectamente el negocio de la droga y va a manejar muy bien la Dirección Nacional de Control de Drogas. Si esa es la lógica, entonces háganlo de esa manera. Busquen al que más basura tire a la calle y pónganlo en el ayuntamiento. Busquen al mejor narcotraficante, al que se vea mejor y al que tenga mejor imagen, y pónganlo en la dirección, en la DNCD. Busquen, y así sucesivamente. Iba a poner un ejemplo que tal vez se va a oír muy feo, pero si no es poniendo a Drácula a cuidar el banco, no lo voy a poner. Tú estás muy linda, no pongo un ejemplo feo, hazme el favor. No lo voy a poner, pero a uno le da ganas de hacerlo. Increíble. Realmente yo espero que eso salga bien, que ese invento de la lotería y del Intran salga bien, y que no sea la medida con la que se vayan a tomar como decisión las cabezas de nuevos cargos, porque ese puede ser un invento que, aunque yo quiero que le salga bien y nosotros también, sí, yo pienso que el país entero está propugnando una solución al sector, al tema tránsito, al tema transporte. ¿Quién no quiere que se solucione ahora? Evidentemente, y me faltó un ejemplo. Decir esto, decir que una persona involucrada y con muy mala reputación, señores, los sindicatos en la República Dominicana de Transporte, si hay alguna encuesta, ojalá pudiéramos tenerla, debe ser uno de los segmentos peor valorados del país. Entonces, por supuesto, esto genera malestar. Tenemos que hacer una pausa porque vamos con el ejemplo que se le quedó a Yulisa. No es el feo, porque ese me lo voy a reservar. Te iba a decir que nos faltaría buscar el mejor sicario que haya aquí, buen mozo, y que tenga buena imagen entre el bajo mundo, y que lo pongamos como jefe de la policía y quitemos ese que está ahí, que es muy honorable, que tal vez no da para el cargo. Vamos a una pausa. Sí. Continuamos con Despierta con CDN. Aquí en nuestros estudios tenemos con nosotros a Eduardo Gallardo, es el representante de UNICEF en el país, y también tendremos en breve vía Zoom a Xavier Hernández, que es el representante del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Estas dos instituciones lideraron, junto a muchas otras, una encuesta sobre el impacto que ha tenido el coronavirus en los hogares dominicanos. Vamos a valorar algunos de sus hallazgos principales y principalmente las recomendaciones que se harían al respecto. Los buenos días a Eduardo y a Xavier también.
Muy buenos días a ustedes, un gusto poder estar acá. Esta es la primera entrevista presencial que tengo yo por lo menos desde el mes de marzo y muy contento de poder acompañarles esta mañana. Gracias, bienvenido también a Javier Hernández, si ya está listo por Zoom. Javier, bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días, espero que el sonido se escuche correcto. Muchísimas gracias por la invitación al programa y un saludo a todos los televidentes. Se escucha muy bien. Primero queremos preguntarle a ambos, ¿en qué consistió este proyecto, esta investigación del impacto del COVID-19 en República Dominicana? Perfecto. Eduardo. No, por favor, Javier. Adelante, Javier. Muy bien. Bueno, mire, cuando arranca la crisis en el mes de marzo, desde Naciones Unidas y en particular desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, nos planteamos la necesidad de saber qué está pasando en los hogares dominicanos, qué tipo de impactos están sufriendo los hogares, para poder apoyar a las instituciones del Estado en los programas que se estaban desarrollando, Quédate en Casa, FASE, programa PATI, para saber cómo estos programas estaban aterrizando en los hogares dominicanos, un poco con el objetivo de ver que no se estuviera quedando nadie por fuera, para poder asegurar que no estábamos dejando a nadie atrás. Para eso, en alianza con el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, establecemos lo que llamamos Red Actúa, que es una red de organizaciones locales a través de las cuales desarrollamos estas encuestas de impacto socioeconómico. Son encuestas que tienen un abordaje integral de los hogares. Está claro que esta no es solo una crisis sanitaria, es una crisis que va mucho más allá. Entonces estamos viendo temas de cómo está impactando la crisis en los ingresos de estos hogares, en temas de educación, en temas de cohesión social, un abanico de indicadores que estamos midiendo. Lo hacemos a través de estas organizaciones locales por el tema de distanciamiento social que nos permite, digamos, la encuesta tradicional puerta a puerta. Estas organizaciones que cubren todo el país son nuestros ojos en el territorio. Y también importante destacar que ya desde ese momento, cuando arrancan las encuestas, tenemos claro de que no era suficiente tener una sola encuesta que midiera la temperatura en un momento concreto, sino que íbamos a tener que medir la evolución de las diferentes variables, entendiendo que era una crisis que se iba a prolongar en el tiempo. De tal suerte que lo que se propone desde esta encuesta es una medición cada mes, 2 meses, se hace a través de una plataforma digital, con lo cual en tiempo real vamos teniendo los resultados y eso nos permite, además de saber cuáles son los indicadores, también poder valorar las tendencias que se están dando en cuanto a estos indicadores en los hogares dominicanos. Eduardo, se aplicó la encuesta en medio de una pandemia. Dinos el periodo en que fue aplicada, la cantidad de hogares que abarcó el estudio, y yo mencionaba que colaboraron otras entidades. Bueno, así es. En primer lugar, no es una encuesta, estamos haciendo una serie de encuestas. Esto es un ejercicio bastante complejo pero necesario, porque las cosas, ustedes lo saben mejor que nosotros, están cambiando casi semana a semana. Las perspectivas que teníamos hace un mes ya no son las de ahora, etc. Entonces lo que estamos haciendo es llevar rondas, como bien dice Javier, cada más o menos mes y medio de encuestas. Estamos trabajando con CIUVEN, estamos trabajando con otras organizaciones de Naciones Unidas, estamos trabajando con UFPA, con OIM, también está UNUCIDA, hay organizaciones no gubernamentales que nos están ayudando y que están trabajando. Y es una mezcla, la base de datos de la que estamos trabajando es una mezcla de beneficiarios de CIUVEN más personas que son alcanzadas o contactadas directamente a través de organizaciones no gubernamentales para poder tener una idea de cuál es la situación. Los datos no son representativos del país, son representativos de ciertas de las ciudades más importantes y de los barrios más pobres de las ciudades más importantes. Pero nos da una idea, como bien decía Javier, es medir la temperatura y tener alguna idea en salud, en educación, sobre qué realmente, en los temores que tiene la población, sobre qué realmente está pasando, ¿no? Cómo le está impactando esta crisis realmente a la familia y de esa manera se puedan tomar decisiones de política pública. ¿Qué encontraron? A ver,
muchas cosas, pero creo que lo más relevante en este momento, porque es parte del proceso de la discusión, es el tema que tiene que ver con educación, ¿no? Estamos en un momento en que había que tomar decisiones muy importantes y los datos que teníamos son probablemente los datos más sólidos que existen respecto a qué ha pasado en este periodo, qué pasó con la educación en el periodo entre marzo y junio en que se cerró el año escolar, cómo realmente estuvieron estudiando los niños y las niñas, especialmente los más pobres, que es lo que nos preocupa, y cuáles son los insumos, los recursos que esas familias tienen para poder afrontar el siguiente año escolar. Lo que encontramos fue que, en primer lugar, la enorme mayoría de los niños había seguido estudiando, alrededor del 83% consiguió seguir estudiando, lo cual es una buena noticia y una mala noticia. Eso significa que un 13% de los niños en República Dominicana, de esos barrios, especialmente de los más pobres, dejó de estudiar. Y ese es un problema realmente importante. El otro tema que encontramos es que, bueno, la gran mayoría de los niños y de las niñas en realidad estudiaron gracias a WhatsApp, ¿no? Alrededor del 75%, el 80% de los niños estudiaron gracias a WhatsApp. Ahí están los datos. No, los estamos viendo en pantalla. Perfecto. La gran mayoría estudió gracias a WhatsApp. Solamente la mitad de la población tiene acceso a Internet. Hay una cantidad muy pequeña que tiene acceso a computadoras y otros equipos, y eso se ve en la encuesta, ¿no? ¿Qué nos está indicando eso? Bueno, que cuando volvamos a clase, la vía prioritaria, en tanto no consigamos que los niños y las familias tengan internet y computadora, va a seguir siendo WhatsApp, y entonces los medios de enseñanza tienen que adaptarse a eso, ¿no? Eso en la parte de educación. También nos dijo la encuesta que la mayoría de la población, el 65% de las familias, sienten miedo y no están seguros de mandar a sus hijos a clases cuando retornemos a clase. Xavier Hernández, representante residente adjunto del PNUD, está con nosotros también vía Zoom, si ustedes se están sumando a la programación de Despierta con CDN. Con él también conversamos sobre este estudio en particular. Me preocupa el apartado sobre la alimentación, Xavier. Dice que 50%, más del 50% de los hogares padece de al menos carencias severas de alimentación. Es la gráfica que estamos viendo en pantalla. Y ustedes hacen allí una pormenorización de cada uno de estos datos. Dice 76.7% de los hogares indicó que les preocupa no tener suficiente alimento. 45.8% reporta que han cambiado la dieta del hogar a alimentos más baratos. Y esto es un dato que me parece interesante en aras también de hacer balance de lo que ocurrió con el gobierno saliente y los programas que emprendió para atender la pandemia del COVID-19. 40.8% ha accedido a alimentos donados o a crédito, ha cogido fiado, por decirlo de alguna manera. Esto contempla el impacto de los programas, por ejemplo, PATI, Quédate en Casa, el acceso también a Plan Social de la Presidencia. ¿Qué podemos decir en ese sentido, Xavier? Sí, en efecto, mira, y relacionado con esos datos que compartes, yo creo que hay un dato importante, y es que el 59,1% de los hogares dice que ha visto de forma significativa reducidos sus ingresos, ¿no? Entonces, digamos que yo entiendo que el tema de la alimentación es en parte también consecuencia de esto. Tenemos que el 18,8% perdió de forma temporal el trabajo, los ingresos, el 9,3% lo perdió de forma definitiva, y el resto pues ha visto disminuidos sus ingresos, ya fuera de rentas, de remesas o de otras fuentes. Eso también llevó a que los hogares utilizaran sus ahorros para hacer frente a esta situación. El 27% de los hogares tuvo que recurrir a los ahorros que tenía, y el 39% tuvo que pedir dinero prestado, es decir, endeudarse. Entendemos que parte de la consecuencia de esta reducción de ingresos son los datos que usted compartía, ¿no? 76% de los hogares están preocupados por no tener suficientes alimentos, el 45,8% reportan que han tenido que comprar alimentos más baratos, y una cifra que a mí me parece también preocupante, el 26, casi 27% ha tenido que reducir el número de comidas al día. Entonces, digamos, nosotros lo que vemos es que el impacto en ingresos obviamente se está traduciendo en impacto en muchos indicadores sociales, y entendemos y hacemos una lectura de que esta crisis lo que está haciendo es profundizar
en algunas condiciones preexistentes de vulnerabilidad, ¿no?, que existían en República Dominicana, y eso es bastante, común en toda América Latina. Aquí había habido avances importantes de familias que habían salido de la pobreza, pero había un 40% de familias que seguían en la franja de vulnerabilidad. Y esto es un poco por el modelo, ¿no?, de crecimiento socioeconómico que se ha hecho, donde han persistido ciertas brechas. Lo que sucede es que frente a un impacto como la crisis que estamos viviendo, muchas de estas familias que no habían podido consolidar esa situación de salida de la pobreza, están regresando a ella. Bueno, ¿tú vas a decir algo, Eduardo? Sí, para puntualizar también sobre el tema de nutrición. Es un tema que preocupa a UNICEF desde el principio de la pandemia. Sabíamos que este podía ser uno de los efectos más importantes de la pandemia. Naciones Unidas acaba justamente de hacer un comunicado hablando a nivel global de la preocupación sobre la desnutrición. República Dominicana en general tiene porcentaje de desnutrición bastante bajo, porcentaje de nutrición aguda bastante bajos previos a la pandemia, ¿no? A fines del 2019, la ONU hizo una encuesta de hogares con apoyo de UNICEF, justamente uno de cuyos módulos habla o medía la situación de la desnutrición. No sabíamos en aquel momento que todos los datos, toda la información que teníamos está lista para tirarla a la basura prácticamente, porque digamos no va a reflejar lo de hoy, va a reflejar lo de ayer. Ahí lo que hemos hecho es, justamente por esa preocupación, iniciar un programa de monitoreo y seguimiento a la desnutrición y atención a la desnutrición aguda. Es un programa que estamos iniciando en los próximos días ya definitivamente, con apoyo de USAID. Es un programa que va a permitir que mediante una aplicación las UNAPS, la Unidad de Atención Primaria en Salud, puedan medir la desnutrición de los niños menores de 5 años y las mujeres embarazadas. Y si hay situaciones de desnutrición, puedan atenderla o derivarla dependiendo de cuál sea la condición. Sí, me quedo contigo, Eduardo. Los hallazgos son abundantes en esta encuesta, y por eso voy a ir a las recomendaciones para que no se quede. Hay expectativa con el nuevo gobierno, ya que entre las novedades para enfrentar la pandemia está la incorporación de las unidades primarias, la atención primaria. Entonces veo que una de las recomendaciones que se hacen es incluir en la estrategia de atención primaria protocolos para facilitar el acceso a los centros de salud de las poblaciones más vulnerables. ¿Podría hablarnos al respecto? Bueno, lo que buscamos es fundamentalmente asegurar que la red de UNAPS en el país es probablemente de las más extendidas que existen, con excepción de los colmados, ¿no? O sea, existe una gran cantidad de UNAPS. Tenemos que asegurarnos que la población pueda volver efectivamente a usar esos servicios. Una de las cosas que he visto en la encuesta es justamente esa. Ha habido una reducción en el acceso al servicio. Uno, porque no están disponibles, y otro, porque la gente tiene miedo de acceder al servicio. Y esto ya está teniendo impacto. Hay un impacto en el aumento de la mortalidad materna, y eso se pudo medir, no con esta encuesta, pero sí a través de datos administrativos del propio Servicio Nacional de Salud, y sabemos que eso está ocurriendo en otros ámbitos. Por eso nos interesa tanto que puedan abrirse estos servicios, las UNAPS, las oficialías de registro civil, las oficinas de oficialía de registro civil. El país estaba haciendo un enorme esfuerzo por asegurar la inscripción universal en el registro de nacimiento, y bueno, las oficialías prácticamente todas se cerraron. Por el derecho de identidad, y prácticamente todas se cerraron. Recién ahora se están abriendo las oficinas de los hospitales. Entonces, lo que buscamos es justamente eso, que los servicios, partiendo por los servicios de salud que están más cerca de la población, puedan efectivamente empezar a volver a funcionar. Eduardo y Javier también, hablabas al inicio del temor que ustedes levantaron en cuanto a datos estadísticos de la encuesta, que la gente sentía en medio del efecto de la pandemia. Háblanos de eso, por favor. Bueno, la gente en general siente temor, le preocupa el tema de la pandemia. Hay datos sobre eso bastante claros. Le preocupa el tema de la pandemia, le preocupa contagiarse. Es interesante porque eso no tiene un correlato en ciertas poblaciones, particularmente a las poblaciones más jóvenes, ¿no? Un tema que hemos visto todos es que como muchas veces la población joven, digamos, está
tomando más riesgo, y a medida que aumenta la pandemia está tomando cada vez más riesgo. De hecho, nosotros estamos ahora con una campaña, iniciando una campaña sobre el uso de mascarilla, sobre todo dirigida a población joven por ese tema del riesgo. Datos significativos también, tratamos de averiguar qué pasa con los temas de violencia. Muy difícil preguntarle a una familia si hay violencia en la familia. Uno lo que pregunta es, ¿hay violencia en el barrio? ¿Usted sabe de situaciones de violencia en el barrio? Y alrededor del 8% de la población nos dijo que sí, que ellos habían sido testigos de situaciones de violencia en el barrio. Eso es algo que nos preocupa. Hay que ir viendo cuál es la tendencia, qué va pasando en el transcurso de las encuestas que hagamos para ir viendo cómo eso va cambiando. Grandes ausentes en esto, por supuesto, son los niños. Es mucho más difícil preguntar sobre violencia contra los niños y las niñas en los hogares. Presumimos que debido a la situación de estrés que marca la propia encuesta, por supuesto, esto debería haber tendido a aumentar. Vamos a hacer una brevísima pausa, ya vamos a regresar con más de este interesante estudio que han adelantado estas instituciones y con otros temas que están sobre el tapete informativo de la República Dominicana con los que nos gustaría conversar con estos caballeros expertos ambos en la materia. Ya venimos. Continuamos esta conversación con Eduardo Gallardo, es el representante adjunto de UNICEF en el país, y con Xavier Hernández, el representante residente del PNUD en la República Dominicana. Precisamente a Xavier quisiera yo preguntarle sobre uno de los comportamientos que fueron identificados y es el de la depresión. De ese tema se ha hablado mucho en los últimos días desde distintos ángulos. Dicen las encuestas, por lo menos, que un 15% presentó signos de depresión. ¿Qué podría decirnos al respecto, Xavier? Perfecto. Solo mencionar de la pregunta anterior, y de hecho está relacionado con lo que está preguntando ahora de la depresión. Nosotros preguntamos algunos indicadores que llamamos como de cohesión social y preguntamos sobre cómo se percibe la seguridad en estos hogares, ¿no? En estas 6.500 hogares que estamos encuestando, y tenemos que alrededor de un 80% dice sentirse menos seguro. Y cuando le preguntamos a la gente cuáles son sus preocupaciones, la gente le preocupa ponerse enferma, a la gente le preocupa no poder tener acceso a medicamentos o a servicios de salud si se pone enferma, y también le preocupa obviamente todo el tema de ingresos, ¿no? Sale muy alto, obviamente relacionado con lo que contaba antes. Esto evidentemente puede llevar, entendemos que puede generar esto más el encierro, pues situaciones de depresión, como usted mencionaba, la cifra del 15%, y entendemos que eso también hace que sea necesario trabajar un poco el tema de apoyo psicosocial, apoyo psicológico a algunos miembros de estas familias, para que puedan sobrellevar esta situación de mejor forma. Y sobre todo entendiendo un poco lo que decía antes, ¿no? No todas las familias son iguales, existen realmente familias y situaciones donde tenemos que poner la lupa, donde existe una acumulación de brechas y de desigualdades que hacen que enfrenten situaciones mucho más complicadas. A través de esta encuesta queremos visibilizar también estos problemas y obviamente proponer soluciones a las autoridades de gobierno. Mi pregunta es para Eduardo y para Xavier, para cualquiera de los dos. A propósito de que nosotros estamos ahora trabajando mucho sobre la situación de violencia o sexualización o hipersexualización de infantes, ¿encontraron ustedes en este estudio alguna situación que les llamara la atención con esa población vulnerable? A ver, el estudio, las preguntas se hacen al jefe o jefa de hogar, que en este caso el 50% aproximadamente de los hogares dijo que tenía un jefe de hogar y el otro 50% que era una jefa de hogar la que contestó. Bueno, no se hacen preguntas a los niños y a las niñas, ¿no? Y eso, por supuesto, enmascara mucho cualquier situación de violencia que pudiera existir en el hogar, especialmente hacia los más vulnerables, que son los niños y las niñas, porque nadie, ningún adulto en sus cabales va a ir a decir, sí, yo le maltrato a mi hijo en una encuesta. Eso obviamente que no va a pasar. Eso es muy difícil tener información desde esa perspectiva.
Estamos trabajando con organizaciones no gubernamentales, se ha establecido una helpline y esto está trabajando UNICEF, y en este helpline que está por internet se han recibido más de 1000 consultas de niños y niñas sobre temas referidos fundamentalmente a violencia. La encuesta tiene sus límites. Usted preguntaba sobre el tema de depresión. El 16% de las personas entrevistadas habla de que tienen signos de depresión. Pero ojo, nuevamente, estamos preguntándole al jefe o jefa de hogar, ¿no? No le estamos preguntando a todos los miembros de la familia. Y la situación puede ser muy diferente cuando uno de los miembros del hogar sale, trabaja, se mueve, claro, y cuando tienes a otro que está todo el día, ¿no? Hacinado con otra gente, aislado del mundo exterior, etc. Es complejo. No es de todas maneras una encuesta que pueda responder todas las posibilidades. Estamos hablando nada más de los miedos, y ahí sí hay ciertas cosas de nuevo que llaman la atención. O sea, hablar de que el 75% de la familia siente miedo de no tener suficientes ingresos, claro, o que, alimentos, o que esa misma cantidad diga que para recuperar el estándar de vida que tenía antes de la crisis necesita acceso a alimentos, nos está diciendo, mire, aquí hay un problema, ¿no? Hablando de problemas, de identificación de situaciones sociales a través de recursos como las encuestas, también sé que ustedes se valen de las noticias, de los periódicos, de la prensa local. Xavier, Eduardo, veíamos recientemente, incluso lo comentamos hoy al inicio del programa, el caso de Don Miguel. UNICEF se pronunció al respecto sobre, como bien comentaba Yulisa, la revictimización de los niños, niñas y adolescentes, la situación de violencia a la que son expuestos incluso por sus propios padres a través de redes sociales. Este cantante urbano, voy a poner el ejemplo de lo que ocurrió anoche, bien tarde, logró, a través de un recurso, a través de su abogado, tener una libertad condicional. Y decía él, cuando yo hago canciones con temas positivos, a la gente no le gusta. Y yo creo que también en ese sentido se puede hacer un análisis, porque esto también depende mucho de quién pone el huevo primero, ¿no? O sea, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Y yo quiero que ustedes se refieran tal vez a esto, a cómo este drama social se ve manifiesto en redes sociales, en medios de comunicación. ¿Qué hacer cuando la sociedad está demandando contenidos de violencia? A ver, si usted me permite, yo quisiera primero hacer una referencia, no en particular al caso de este cantante, ni tampoco de una youtuber, quisiera hacer una referencia un poco más general, de la cual estos son dos ejemplos, ¿no? Detrás de esto se esconde un problema que es un problema grave para República Dominicana, que es el tema de la violencia de género, ¿no? Hay, desgraciadamente, situaciones donde se está hipersexualizando a los niños y a las niñas. Nosotros lo hemos dicho justamente en este comunicado, y eso tiene consecuencias. Cuando se presenta a niños y a niñas en situaciones sexuales como personas adultas, ¿no? Se abre el campo para la excusa, la disculpa, de un montón de otras situaciones. En el mundo antes de la pandemia hablábamos mucho del tema del matrimonio infantil, ¿no? ¿Qué es el matrimonio infantil? Si en definitiva es la concepción de parte de hombres, sobre todo, pero de una buena parte de la sociedad, de que a los 12 o a los 13 años sí está bien que la niña se case. Sí. ¿No? ¿Qué es eso? Eso es justamente la consecuencia de esa idea de la hipersexualización de la infancia, de la que tenemos que salir, ¿no? Eso nos lleva al embarazo en adolescente, eso nos lleva al abuso sexual, a la explotación, a la permisividad frente a la explotación sexual. Hay que trabajar en el entendido de que esas conductas, más allá de los casos puntuales, ¿no?, tienen que terminar como conductas aceptadas de la sociedad. Creo que lo bueno que ha tenido estas situaciones es que la sociedad ha dicho, no, mire, eso no está bien, ¿no? Y eso es importante. El acceso a la educación. Tanto UNICEF como el PNUD se cuidan mucho de no intervenir en los asuntos propios de los estados donde están representados. Pero en la encuesta, ya hablábamos de eso al principio, la encuesta dice que al menos 13, 14, 15% de los niños no pudieron terminar el año escolar después que comenzó la pandemia, febrero, marzo. Hay un cliché que dice que ningún niño se quede fuera de las aulas.
Entonces ahora que ya se anuncia el año escolar con la virtualidad, etcétera, etcétera, no sé si ustedes tienen alguna consideración respetando los criterios de entidades como UNICEF y como el PNUD que no intervienen en los asuntos propios de los estados. Bueno, es cierto que tanto UNICEF como PNUD estamos trabajando con el gobierno, ambas instituciones desde su mandato en el apoyo para este próximo año escolar. Eduardo podrá explicar un poco más la parte de contenidos que se está trabajando desde UNICEF. Nosotros desde PNUD lo que estamos haciendo es apoyar lo que sería el proceso de digitalización de la educación, ¿no? Y entendemos que esto es básico no solo porque plantea una respuesta al problema inmediato que tenemos, que es el inicio del año escolar y la necesidad de poder tener una educación virtual, sino que también nos ayuda, más pensando a largo plazo, en un acelerador para una brecha, que es la brecha digital, que es una brecha que genera mucha desigualdad y que es una de esas condiciones preexistentes de las que hablaba, que generan vulnerabilidad. Entonces, desde PNUD estamos trabajando, como decía, con el gobierno, con el Ministerio de Educación para apoyarles en esto. De hecho, veníamos haciéndolo ya desde el año pasado, es una colaboración y incluye temas como el tema de formación de docentes, ¿sí? O sea, que los profesores estén entrenados en dar la formación de forma virtual. O, por ejemplo, pues el tema de conectividad, ¿no? Que es tan importante en estos momentos, ¿no? Porque obviamente sabemos que hay sitios del país donde hay algunos problemas de conectividad, con lo cual teniendo un equipo no se solucionaría el problema. Entonces, desde PNUD estamos apoyando también en alianzas con algunos sectores y con algunas empresas del sector privado para que se pueda dar más conectividad en esos sitios. En definitiva, digamos, nosotros lo que somos es un aliado del gobierno para poder asegurar que esa brecha digital se va reduciendo y que este próximo año escolar tenemos el máximo número de alumnos tomando las clases, aunque sea de forma virtual. Ahora, esto hay que decir, no es solo algo que va a pasar en República Dominicana, es algo que va a pasar en muchos países y que va a pasar probablemente en toda América Latina. Vamos a perder parte de los progresos que se han hecho hasta ahora en materia de educación, sin duda. Va a aumentar el trabajo infantil, muy seguramente va a aumentar el trabajo infantil en el próximo periodo. Estamos en una crisis, menos acceso a educación, los estudiantes han quedado mucho tiempo fuera. Entonces, esas cosas van a pasar. En la medida en que se pueda retomar de la mejor manera posible la educación, que no es un reto sencillo, estamos hablando de 2 millones de estudiantes, esto se va a reducir. En la medida que se pueda atenuar la crisis económica, esto se va a reducir. Pero el trabajo es enorme. Estamos trabajando ahora, como bien decía Javier, para un primer periodo para acompañar al Ministerio de Educación en el diseño de materiales que se puedan usar, en principio utilizando WhatsApp. Sí. Con cuadernillos impresos, se van a distribuir cuadernillos impresos y se va a utilizar WhatsApp para esto. Tenemos ahí una cooperación muy grande también de USAID que nos va a ayudar en esto y de empresas privadas que también van a ayudar para poder, para que el ministerio pueda hacer esto. Nada sencillo porque el gobierno asumió el 15 de agosto. Sí. Entonces empezar las clases. Usted no tiene idea del enorme reto que implica adaptar un currículum, ¿no?, para cuadernillos y para clases virtuales. Es dificilísimo. Yo no soy experto en temas de educación, pero veo a mis colegas corriendo todo el día y hacerlo en un mes y medio, si se consigue, realmente es una proeza, realmente una proeza. Eduardo Gallardo, representante adjunto de UNICEF en República Dominicana, y Xavier Hernández, representante residente adjunto del PNUD en nuestro país también. Gracias a ambos por haber estado con nosotros el día de hoy. Para nosotros ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a una pausa. En Despierta con CDN, el momento de las informaciones deportivas con Frank Camilo. El prestigio internacional de la República Dominicana en el ajedrez se le debe en gran porcentaje al único gran maestro que tenemos, Ramón Mateo.
Este entiende que el deporte ciencia se debe llevar a las escuelas y que en la actualidad el sistema educativo virtual que impera por la pandemia se presta para ello. El ajedrez es un juego, el juego ciencia, está asociado a la comprensión y el entendimiento. En el momento que un niño juega ajedrez y aprende a jugar ajedrez, pues esa comprensión y el entendimiento, pues entonces ya sirve para lo educativo. Fíjate qué pasa, Frank. El informe PISA de hace un tiempo, vimos el año pasado, me parece que fue, que la República Dominicana salía en un ranking muy bajo. Estoy totalmente seguro que en estos 4 años, si implementamos el ajedrez en las escuelas, pues ayudaría al desarrollo básico en muchos aspectos, como el aspecto de filosofía, ciencia en general, matemática, teoría y otras cosas. Entonces, necesitamos salir de ese fondo. Mateo tiene 40 años vinculado al deporte ciencia. Entiende que la sociedad dominicana necesita individuos mejores educados y cree que el ajedrez es lo más indicado para lograrlo. Además, contrario a otras disciplinas, esta época le favorece. Ahora con la pandemia, Frank, el único deporte que ha seguido y ha avanzado fuertemente es el ajedrez. En el mundo entero, Frank, está activo el ajedrez por medio de lo virtual. Es el único deporte que yo creo que podemos compensar la educación, el deporte presencial en EFI, en educación. Por la situación de la pandemia no se puede el deporte presencial, pero sí con el ajedrez virtual podemos hacer una serie de programas, una serie de clases para los niños de las escuelas, y desde ahí, bueno, por las cosas valiosas que tiene este deporte, pues nosotros tener mejores seres humanos, mejores profesionales, gente más educada, gente con más conciencia, que la sociedad dominicana lo necesita. Un hombre que ha logrado el único título de gran maestro en ajedrez para todo un país, que ha sido profesor hasta en Europa. No deben faltarle muchas cosas para sentirse realizado. Por lo que le preguntamos cuál es la principal motivación que tiene al preparar un proyecto como este. Mira, Frank, ya a mí me queda poco. Lo poco que me queda de vida es un sueño para mí ver si el ajedrez se desarrolla en las escuelas, en el país. Y ya yo, con lo poco que me queda, me iría feliz. Y ya no me queda mucho. Mira, hay una cuestión importante para terminar. Cada niño que aprende a jugar ajedrez tiene la posibilidad de ser un mejor ser humano, ¿no? Y le sirve también para la concentración, para la educación, para leer, para muchas cosas. Y bueno, mi sueño es, Fran, porque ya no me queda mucho, ¿entiendes? Las gracias a Frank Camilo con las informaciones deportivas. Esa deuda la tenía él desde ayer pendiente con los televidentes sobre el torneo de ajedrez. De manera virtual se puede jugar ajedrez, señores. Bien. Al parecer nos vamos a ir a una pausa. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Qué rápido se nos ha ido la mañana en Despierta con CDN. Tómense su cafecito con calma, porque nuestro compañero Juan Medina está con nosotros listos desde su casa. Querido Juan, ¿cómo estás para hablarnos de tecnología, redes sociales? ¿Qué nos traes hoy, amigo? Excelente, estoy muy buen día, querida Catherine, buen día, amigos televidentes. Hoy les traigo un tema importante, porque en estos días del confinamiento, en estos días del teletrabajo, en estos días de que todo el mundo necesita usar sus equipos electrónicos, necesitamos sacarle el mejor provecho, pero que no se nos descargue. Claro. Entonces hoy vamos a hablar sobre la carga de los móviles y los consejos para prolongar esta carga o esta vida útil de la batería. Siempre recordando que pueden agregarnos a las redes sociales Medina Costa en Twitter y Medina Costa 1 en Instagram. Y quiero aprovechar este momento para felicitar a la que robó mi corazón en el momento que nació, a mi sobrina, a mi ahijada, Isabela Rose Medina Ocur, que estará de cumpleaños el día de mañana. ¡Feliz cumpleaños, Isabela! Querida Isi, te amo,
Muchas gracias, Catherine. Te amo con todo mi corazón. Espero verte pronto. Ahora bien, vamos a entrar al tema. Las cargas de los móviles. Entonces necesitamos consejos que nos funcionen, pero esto se basa en la experiencia. Lo primero que quiero informarle a nuestros amigos es que las baterías que nosotros utilizamos en nuestros dispositivos electrónicos son de iones de litio. Son baterías que se comenzaron a utilizar en los años 80, principios de los 90, cuando se originó esta tecnología, que posee cátodos y ánodos, o sea, las partes positivas y negativas de la batería, que es con un compuesto químico. ¿Qué quiere decir? Que por eso ustedes ven que muchas baterías explotan porque se sobrecalientan, que revientan y queman a personas porque comienzan a cucutearlas, como dicen en buen dominicano, apoyarlas, y eso es un problema. Hay que cuidar que tengan un buen manejo cuando se van a reemplazar o cuando se están utilizando. Mucho ojo con eso. Ahora bien, el primer consejo, no utilice cualquier tipo de cargador. Se recomienda que siempre se debe de utilizar el cargador original que viene en la caja del dispositivo. Normalmente nosotros en los semáforos, cuando se nos descarga el aparato, queremos comprar uno de esos que no está certificado. No, si compra uno de estos puede dañar el aparato, puede dañar el cargador, puede dañar hasta el vehículo o puede dañarse usted mismo. ¿Por qué? Porque el aparato puede hasta reventar la batería, por lo que le expliqué. Porque estos tipos de dispositivos no le envían el amperaje y el voltaje que requiere realmente ese dispositivo. Lo más sencillo que le puede pasar es que no se cargue bien, dure muchísimo cargándose o simplemente se le dañe algún tipo de sensor. Pero es muy peligroso no utilizar un cargador original o certificado. Otro de los consejos es que no descargue por completo el teléfono. Muchos de nosotros, por estar en la calle, preferimos no utilizar un cargador que no sea original, preferimos que se lo descargue. Es un error un poco menos leve, pero también daña la batería en un sentido. ¿Por qué? Porque este tipo de batería se renueva con ciclos de carga. El tipo de vida que tiene, la garantía que le dan estos desarrolladores de las baterías es un ciclo de vida. ¿Qué quiere decir? Se descarga y se carga cada cierto tiempo, da esa vuelta. Entonces, si en ese momento se descarga y se muere la batería, pierde mayor ciclo de vida. Otro de los consejos es que si se está cargando, déjelo tranquilo. Usted no tiene por qué conectar el teléfono y comenzar a chatear o ponerse a jugar Candy Crush o trabajar con ese tipo de dispositivos. Si está cargando, no le ponga la mano. ¿Por qué? Porque en ese momento la batería del dispositivo está trabajando en carga y descarga, o sea, están trabajando los cátodos y los ánodos. Entonces, esa batería se va a forzar a un 100% y se va a sobrecalentar y va a crear ciertas complicaciones. Puede llegar a situaciones hasta que estalle, como pasaba con unos modelos antiguos de Samsung. Estos teléfonos móviles, las tabletas, los dispositivos electrónicos, no se desarrollaron con un sistema de enfriamiento. ¿Qué quiere decir? Que no tienen ventiladores por dentro que bajan esa temperatura de esa carga de batería. Otro de los consejos principales es que si tienen muchas aplicaciones cargadas en background o en segundo plano, ciérrenla todas, no la utilicen, no se pongan a estar utilizando otras aplicaciones. Hay aplicaciones que descargan mucho la batería, que usan mucho, que son las redes sociales, los juegos, el GPS y otro tipo de aplicaciones que usted siempre tiene que estar atento a ellas. Uno de los consejos es que mantenga siempre la carga de la batería entre un 20 y un 80% para que se mantenga esa vida útil de ese dispositivo. De hecho, la mayoría de los software ya traen una información en el sistema que le permite ver cuál es la vida útil de la batería. Catherine, esto es para ti, para mí y para la mayoría de las personas que utilizan el celular como una herramienta de trabajo. Atención con los correos electrónicos. Siempre nos pasamos chequeando los correos electrónicos para ver si tenemos un mail nuevo, refrescando, ¿verdad? Entonces es un problema. ¿Por qué? Porque si lo dejamos en automático y no cuando nosotros le digamos, siempre va a estar refrescando y descargando nuestra batería. Y para ir cerrando, la pantalla es mucho mejor tenerla apagada. ¿A qué nos referimos con eso? Hay muchas personas que siempre dejan la pantalla que dure más tiempo, con más brillo, porque les gusta verla más así. Señores, cuando se deja la pantalla que no esté en automático, que no esté en el brillo automático, esta pantalla es lo que más le chupa la carga de la batería y no solo eso, acaba con la vida útil del dispositivo. Entonces recomendamos que normalmente deje la opción del brillo automatizado para la pantalla del dispositivo. Si tiene alguna pregunta o alguna recomendación, agréguenos en las redes sociales Medina Costa en Twitter y Medina Costa 1 en Instagram, que estaremos prestos para servirles. Querido Juan, como siempre tus consejos valiosísimos. Yo soy de las que incumple casi todas esas reglas. Por eso es que la batería no me dura nada y tú bien lo sabes. Vamos a hablar en otra oportunidad de cuáles son los dispositivos quizás con mayor fortaleza en cuanto a eso, porque a mí ya me toca cambiar de equipo celular. Gracias, Juan, por estar con nosotros, amigos. Feliz fin de semana. Espero que la pases muy bien pese a la cuarentena.
Así bueno, es. feliz fin de semana también para los amigos televidentes en este viernes que no parece viernes. Recuerdo que hoy van a conocer coerción a Yaciel Tejada, Así es. el joven del café caliente, y se espera que la Fiscalía de Santo Domingo Este invite de manera cortés y deferente a la Mami Jordan para una conversación. También el presidente visita el Laboratorio Nacional a las 10 de la mañana. Nuestras cámaras estarán por ahí para que ustedes puedan ver de primera mano todo lo que allí sucede. Ojalá que llegue como Santa Claus cargado de buenas noticias. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Que tengan un lindo fin de semana, que hagan lo que les plazca y lo que los haga felices y que nos esperen para el próximo lunes a las 7 de la mañana. Bye bye. Descansen, bye.